tiene que ser y usted lo sabe. De lunes a viernes a las 9 de la noche, hora de Miami, los espero aquí en radionext.com, la voz de la libertad. Recupera tu sonrisa, haz realidad tu esperanza. Recupera tu país con tu valor y tu constancia. La voz de la libertad. Radio Next. Buenas tardes. Aló, ¿me copia? Alberto, ¿me copia? Yo sí la copio, señora. ¿Cómo está usted? Perdone el último sonido que se me escapó ahí, un dedo terrible. ¿Cómo está? Bueno, Buenas esto tardes. significa que ya estamos iniciando entonces. Efectivamente, ya estamos al aire. ¿Cómo está? Bueno. Bueno, pues primero déjame doy la bienvenida oficial. De nuevo, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta pues nueva, renovada emisión de Padilla en América Radio, transmitiendo desde la ciudad de Atlanta en esta ocasión. La transmisión de voz e imagen, si nos acompaña, es desde Atlanta. El control de los controles, valga la redundancia, porque bien que están controlados, es por parte de la señora Donatella Ungreda, que ella está basada en la ciudad de Miami, y a quien saludo con mucho gusto, Donatella. Muy buenas tardes. ¿Cómo está Alberto? ¿Cómo estuvo esa estadía en Costa Rica? Bueno, la estadía en Costa Rica fue tan solo la última de los fuertes, de los viajes. Como ustedes saben, Donatella, muchas gracias por de mencionarlo, y al público que nos hizo el favor, primero de acompañarnos y después de aguantarnos en la ausencia, y sobre todo, si nos extrañaron, pues todo el mes de julio estuve viajando, diferentes actividades, diferentes tipos de viajes. Mi querida Donatella, estuve, que mal no recuerde, antes de Costa Rica, estuve las últimas 2 semanas, a donde tuve la oportunidad de viajar internamente, y me voy a referir al hecho. Pero antes de eso, estuve en Panamá, estuve en la Ciudad de México, estuve también, curiosamente, por el estado de Texas, aquí en la Unión Americana, por la costa del Golfo de México, que estuve visitando esa zona, que es una zona muy cercana a mi lugar de nacimiento, en el norte de México, y que hacía mucho tiempo que no visitaba. Estaba, o sea, todo un periplo, pues, todo un periplo. Fueron varias semanas, fueron como 2 o 3, ¿no? Fue todo el mes de julio, con llegadas acá para renovar la maleta y volver a salir en menos de 36 horas, en el mayor de los casos. Y sí, en Costa Rica, pues estuve 2 semanas, porque resulta, bueno, nuestro público sudamericano, en México fueron las vacaciones de verano, y como ustedes saben, yo tengo 2 chicos en edad escolar. Correcto. El mayor de ellos está entrando a lo que en Estados Unidos se le llama high school, en América Latina sería la preparatoria o el bachiller. Y bueno, en todo caso, yo tenía que hacer este viaje a Costa Rica para una conferencia por parte de la Cámara de Comercio de Costa Rica, que me invitó a este evento que ellos tienen, que se llama Business Intelligence, que es la segunda vez que lo hacen. Me invitaron a mí y aproveché para llevarme en sus vacaciones de verano a los chicos y también las mías. Yo creo que los chicos se las merecían más que yo, pero entonces aproveché, y por eso nos fuimos 2 semanotas allá al país centroamericano tan bello que es Costa Rica. Pues qué envidia, qué envidia. O sea, largas y bien merecidas vacaciones, pero ahora ya estás listo y dispuesto para volver a Padilla en América y toda esa información tan importante que tienes para comentar. Y por supuesto, yo aquí abrir el micrófono. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar primero con algunos anuncios. Bueno, primero que nada, este es un programa interactivo, por supuesto. Eso significa que es interactivo entre ustedes, los oyentes, y yo, y un servidor. Y para eso hay un par de líneas telefónicas. Una para marcar si nos acompaña usted desde Venezuela, usted marca un teléfono local. Si nos acompaña de cualquier otra parte, hay que marcar una larga distancia hacia Miami. ¿Y esos teléfonos son?
El 786, es decir, 1-786-467-8213, si está aquí en los Estados Unidos, o desde Caracas al 212-210-5087. Ahí tiene usted. Otra manera de podernos acompañar, interactuar con nosotros es a través de la página de Facebook de la mía personal. Hay dos páginas de Facebook que les recomiendo. La que estoy en este momento conectado es Facebook Economía y Finanzas, mejor dicho, Facebook Alberto Padilla Economía y Finanzas, Facebook Alberto Padilla Economía y Finanzas, pero también está la página de Padilla en América, Facebook Padilla en América, pero también lo puede hacer vía Twitter en @PadillaNews, que le recomiendo que me siga en Twitter @PadillaNews. Y bien, eso es por un lado. Por otro lado, le habíamos comentado, este programa inició a principios de junio, si mal no recuerdo, ¿no es cierto, mi querida Donatella? Es correcto, sí, señor. Así es, y por parte de Radio Next, que me hace el favor de prestarme la plataforma para poder hablar con ustedes, la oferta siempre fue la de tener un programa de radio diario, un programa diario. Correcto. Pero un servidor que le gusta vivir en semiflojera o en semivacación, por no decir que en semi-retiro, en ese momento, yo que quiero pues recuperar un poco el tiempo, porque yo estuve trabajando, como ustedes saben, 14 años en un trabajo, en una empresa, un trabajo corporativo de 8 horas diarias, etcétera, y la verdad es que me había perdido muchísimo de ser padre y de ser amigo de mis hijos, y entonces ahora que estuvieron en vacaciones de verano y cuando se dio esta oportunidad de Radio Next, le dije yo a Radio Next, a Donatella, le digo: Donatella, muchas gracias, pero mira que ahora que están los chicos en vacaciones, no quisiera poder tomar la oportunidad, aprovecharla de hacerlo diario, así es que ¿por qué no lo hacemos nada más de jueves a viernes? Jueves y viernes nada más, y en agosto, que los chicos regresen de vacaciones, ahí sí ya empezamos de manera diaria. Bueno, pues pasaron los 2 meses, ya estamos en agosto, esta es la primera semana de agosto. Los chicos entran de vacaciones, entran a clases ya este miércoles, y por tanto entonces ahora sí, felizmente y afortunadamente, la oferta de hacer el programa diario seguía sobre la mesa por parte de Radio Next, y ahora sí ya la tomo, y la tomo con muchísimo gusto. Ya a partir de esta emisión de este lunes, en la que usted está escuchando, a partir de ahora, Padilla en América Radio se transmite de lunes a viernes en este horario en vivo de 3 de la tarde a 4 de la tarde, tiempo de Nueva York, tiempo del este de Estados Unidos, la misma hora también de Miami. Sí, señor. Así estamos. Y entonces, aparte, este programa queda grabado, ¿no es cierto? Es correcto, queda grabada la versión en video, que tenemos una referencia de video, y también va a quedar grabada el puro audio del programa. Que se puede accesar por vía de Radio Next. La grabación de YouTube queda en nuestro canal de YouTube, e inmediatamente después de que termina el programa, se sube inmediatamente a YouTube, e inmediatamente la ponemos a circular para que la puedas poner en tu página de Facebook, en tus páginas de Facebook, distribuirla a través de Twitter, y por supuesto el audio como tal ya después queda nuevamente a disposición para volver a escuchar en algún otro momento de la jornada de Radio Next. Bueno, que pues nos ahí está, pongamos de entonces. acuerdo con eso. Así que no hay posibilidad alguna de que no se quede la gente sin escuchar lo que haya que decir hoy. Bueno, pues ahí estamos, entonces ya iniciamos entonces con esta nueva etapa bueno, pues incluso de mi vida profesional. Hacía tiempo, oye, pues ahora que me estás, si me presionas mucho, Donatella, déjame te digo que si esto es radio, que pues es radio, no es cierto, es internet, pero finalmente es radio. Yo creo que esta es la primera vez que yo tengo un programa de radio diario en alrededor de unos 25 años, porque has de saber tú, has de saber el público. ¡Bravo! Has de saber el público que yo inicié mi carrera como presentador en los micrófonos, como periodista de micrófonos electrónico. Yo empecé en radio antes de televisión, y yo empecé con un programa noticiero de radio antes de tener televisión, y eso fue pues hace cerca de 25 años, cuando yo tenía unos 23, 24 años. Y después pues, llegó la televisión, y ya me fui por el lado de la televisión y no volví a hacer radio
sino hasta más recientemente, pero ciertamente no volví a hacer radio de manera diaria, sino hasta este día de hoy, en este medio tan bonito que es el radio. Qué bueno, nos encanta que puedas volver a tu medio natural, original, a través de Radio Next. Para nosotros es un privilegio. Bueno, pues para mí también es un privilegio estar aquí y agradezco de nuevo mucho la plataforma. Bueno, déjame empezar a hablar, si me permiten, acerca de este país tan hermoso que es Costa Rica. Costa Rica es un país que he visitado mucho, igual que todos los países de América Latina, pero en esta ocasión tuve la oportunidad de hacerlo desde una perspectiva. En primer lugar, me quedé casi 2 semanas ahí. Gran parte del tiempo fue en el interior de Costa Rica y con la gran característica, y esto no siempre lo hago, que fue que lo hice manejando desde un vehículo. Es decir, muchas veces yo llegaba, muchas veces uno llega a un lugar, se queda en el hotel y de ahí del hotel está y si acaso sale a conocer, toma algún tour o algo, pero ahora yo tenía rentado un vehículo, yo renté un vehículo y pude conocerlo. Bueno, pues es que de esa manera se conoce mucho, mucho mejor un país, casi como si fuera uno local, obviamente con las restricciones del tiempo, pero con esta camioneta vehículo 4x4 que renté, que alquilé en compañía de mis hijos, pues tuve la oportunidad de meterme en caminos en los que pocos turistas se meten y en los que poca gente se mete, a menos poca gente de fuera de Costa Rica se mete. Y tuve la oportunidad de poder conocer pues más íntimamente los interiores de Costa Rica, sobre todo de la meseta central y también hacia la costa. Y pude constatar, no vi, bueno, fuera de la única sorpresa, vamos a decirlo así, que tuve, Costa Rica era un país que ya conocía bien, confirmé muchísimas cosas, la única sorpresa que tuve es que efectivamente las joyas de playas, las playas más lindas de Costa Rica, ciertamente son las que no tienen hoteles, son las que son desiertas y son las que uno puede llegar única y exclusivamente por una camioneta 4x4. Y lo digo en serio, única y exclusivamente camioneta 4x4. Si usted no tiene una camioneta 4x4 o no tiene, si usted no tiene una camioneta 4x4, lo único que tiene es una camioneta, no puede accesar al tipo de playas que nosotros accesamos. Es punto, se acabó, a menos de que sea a pie o en caballo. Y vaya que Costa Rica tiene, yo creo que las mejores playas de Costa Rica, todos unos paraísos impresionantes. Son playas que son totalmente inaccesibles y totalmente desiertas. Uno cree que está, pues, literalmente en donde está, en un lugar totalmente inaccesible, inhóspito. Y hay unas playas absolutamente espectaculares, paradisíacas en Costa Rica, muchas que conocer que uno ni se imaginaría que existen porque están totalmente alejadas de la mano del turista y de nuevo de la mano de aquel que no tenga una camioneta 4x4. Wow. Costa Rica todavía es un país en el cual, como hay muchos en América Latina, pero en el cual para ir de pueblo a pueblo, de un pueblo, olvide usted de las playas que yo le estoy hablando, simplemente del pueblo a pueblo, todavía hay que manejar por caminos que no son pavimentados y cruzar ríos por los cuales no hay puente. Entonces hay que meterle la camioneta al agua y salir, y etcétera. Entonces, en muchos casos parecía así como documental de safari o algo por el estilo, porque en muchos países de América Latina todavía no se ve esto, pero en Costa Rica todavía son muchos los caminos que están así. Lo cual me lleva al punto que yo iba a hacer de Costa Rica. Le hablaba yo de que yo constaté muchas cosas de Costa Rica y lo que constaté, es decir, confirmé lo que yo ya conocía de este país. Bueno, y que es la falta de infraestructura. Porque esta parte es el punto al que voy. El punto que yo quiero hacer aquí es la tremenda falta de infraestructura vial que tiene Costa Rica. Fíjese, le voy a decir una cosa. Este país, no importa a qué punto usted se meta, no conozco bien, le voy a decir, no conozco bien la provincia de Limón. Yo entiendo que la provincia de Limón, que es la que está pegada al Caribe, hay más pobreza que en el resto de Costa Rica. Curiosamente, Costa Rica es un país que no aprovecha turísticamente hablando sus costas del Caribe. Las costas del Caribe de Costa Rica están totalmente ignoradas en general para el turismo. Todo lo que usted escucha de la potencia turística que es Costa Rica es lo que es playa, es en las playas del lado Pacífico
y lo que es ecoturismo famoso, pues es en la meseta central, en las montañas del medio. Pero poca gente, hay poca infraestructura, hay pocas vías de comunicación hacia el lado del Caribe, con el consenso de que el Caribe, como todo buen Caribe, tiene playas absolutamente hermosísimas. Pero por alguna circunstancia que está más allá de mi entendimiento, Costa Rica escogió pues no mirar hacia el Caribe, no hacer caso mucho a la oferta turística del Caribe y explotó por el lado del Pacífico, que es igualmente hermoso. Para mí es un desperdicio, pero bueno, el punto es que así es. Pero haciendo la aclaración de que yo no conozco bien las costas, la provincia del Caribe, que entiendo que hay algo de pobreza, o que es donde hay más pobreza en Costa Rica, sí pude conocer más las otras partes referidas, y es hasta conmovedor ver cómo en aquellos pueblos que solamente se llega por camioneta y en aquellos caminos, olvídese usted de los pueblos, porque el pueblo es lo de menos, en aquellos caminos donde es imposible poder transitar durante kilómetros y kilómetros, si no es a través de una camioneta por 4x4, aún en esos caminos uno recurrentemente siempre veía a los chicos, a los niños, a los carajillos, como le llaman ellos allá, siempre todos con sus uniformes, viniendo o yendo a la escuela. Yo no vi nunca un solo niño que no tuviera oficio en Costa Rica. No vi un solo niño que yo viera que estuviera sin su uniforme escolar o un niño que estuviera no dirigiéndose a o viniendo de la escuela. Todos, absolutamente todos los niños estaban con sus uniformes escolares. Hay que decir que no vi ninguna desnutrición en términos del peso de los niños. No había ningún niño gordito en lo más mínimo, ni ningún niño demasiado flaquito. Todos en su peso, todos con sus uniformitos muy prolijos, muy bonitos, yendo y viniendo a la escuela, y eso me pareció absolutamente, es absolutamente excepcional en América Latina, porque pues usted es latinoamericano, usted sabe que si transita en prácticamente todos los países de América Latina, con algunas excepciones nada más, por algún camino o lo que nosotros le conocemos como rural, pues lo que existe es una pobreza extrema. La mayor pobreza de nuestros países están en las áreas rurales, con niños que no tienen acceso a escuelas, con niños que no tienen acceso a salud, y con niños que no tienen acceso a buena alimentación. Y ese no es en lo más mínimo el caso de Costa Rica, y lo vi con mucha conmoción. Me conmovió de manera muy... Y de nuevo, no fue sorpresa, yo ya lo sabía, pero el verlo, el constatarlo, es algo muy bonito. Y luego, estos son niños que no viven en pueblitos, son niños que viven en las rancherías, que viven allá en el campo, etc. Pero luego, al poder accesar a los pueblitos donde estos niños estudian, porque ahí los va a dejar el camión escolar, por cierto. Los niños que yo veía en los caminos eran niños que el camión escolar los había dejado en la esquina del camino principal, y ya los niños iban caminando allá a sus casas arriba de la sierra, etc. Pero luego, yendo y viendo por estos pueblitos pequeñitos, porque son pueblitos muy pequeñitos, de unos cuantos miles, incluso cientos de habitantes, también pude constatar cómo cada uno de estos pueblitos, todos tienen su sucursal bancaria, y todos tienen su centro de salud, obviamente, y por supuesto todos tienen sus escuelas. Y eso es muy, muy bonito, y son grandes avances sociales que ya son conocidos, que Costa Rica alcanzó desde hace ya varias décadas. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Entiendo que Costa Rica es una zona de retiro para ancianos o personas mayores de Norteamérica, de Estados Unidos, Canadá. ¿Es así? Así es, absolutamente, claro que sí. Es un país muy amigable para este tipo de turismo, si se quiere. Nada más que estos viven en las zonas pues más turísticas. Viven típicamente por la zona del volcán Arenal, que es un polo turístico que está alejado de las playas. Una zona absolutamente hermosa, tiene el lago Arenal. Ahí hay mucha presencia de retirados. Ahora, lo de retirados, no caigas en el estereotipo, Donatella, de que son retirados que todos son viejos. No. Gente que ya no necesariamente pudieran ser ancianos, sino que a lo mejor se retiró antes de lo... Bueno, no sé, descríbemelo. Mira, yo más bien diría, por supuesto que están los retirados en el estricto sentido de la palabra, como nosotros los conocemos, retirados, ya gente mayor que se retira de trabajar y se va a descansar a Costa Rica. Pero hay muchas otras gentes jóvenes que hacen, yo diría, ¿cómo lo podría definir? Yo definiría como que hacen un acto de escapismo.
¿O sí? Se escapan de su realidad, cualquiera que haya sido, de su realidad, y se van a una nueva realidad, a un nuevo país, que en este caso es Costa Rica. Y mira, por ejemplo, dos casos que conocí excepcionales. Estuve yo en este pequeño pueblito costero que es Sámara, que se llama Playa Sámara. Ahí estuve, y la Playa Sámara tiene una heladería, solamente una heladería, y que es atendida por una mujer canadiense, con Joanny, alias la princesa, que le dicen, y estuve yo platicando con Joanny, ella de Quebec, Canadá, una mujer joven, una mujer que difícilmente tendría 50 años, yo creo que estaría entre 45 y 50 años de edad, una mujer joven, y es una mujer soltera de Canadá que estuvo trabajando varios años, 20 años, ¿no? Y en esos 20 años ahorró suficiente dinero, había sido ejecutiva de una empresa importante, una alta ejecutiva, y a los no sé a qué edad, pero pasando los 40, dijo, ¿saben qué, señores? Se acabó, agarró su dinero, se fue a buscar por todo el mundo, dijo que viajó por todo el mundo buscando el sueño que ella quería, lo encontró en Costa Rica, lo encontró en Sámara, y en Sámara con sus ahorros compró la heladería, y ahora ella atiende la heladería de ahí, de su heladería de Sámara, y vive ahí cerca rentando una casa, y ella vive feliz. Es una heladería con repostería también. Qué maravilla. Y bueno, esa es una, pero ella, yo fíjate, increíble, yo el día anterior, andando en la camioneta que había rentado, que íbamos a explorar playas, allá por un caminito en Puerto Carrillo, que es todavía un pueblo más chiquito que Sámara, en Puerto Carrillo veo yo un letrero así medio importante al lado de la orilla del camino que decía Parrillada Argentina. Wow. Y yo por supuesto que dije, ¿qué va a encontrar? ¿Qué tipo de parrilla argentina va uno a encontrar aquí en una playita, en un caminito? Dije, por favor. O sea, yo me burlé, me reí, caí en el estereotipo y dije, no, hombre, que esto va a ser un chiste de parrilla argentina, ¿no? Si me sigues lo que te quiero decir. Claro. Entonces, al día siguiente conozco yo a Joanny, la cual, por cierto, era chef. Ella es chef. Ya no se dedica a eso, pero ella es chef. Y como cuando me dice ella, me cuenta que es chef, entonces le hago la pregunta natural. Le digo, bueno, ahora que tú eres chef, ¿por qué no me recomiendas cuál es la mejor comida aquí a los alrededores? Y que me dice, hay una parrilla argentina allá en Puerto Carrillo que es muy buena. Es la que yo había visto el día anterior y dije, no puede ser posible que me digas eso. Me dijo, sí, es muy buena, vela a visitar. Pues esa noche fuimos a cenar a la parrilla argentina y qué tremenda satisfacción que tuve yo ahí. ¿Y por qué te platico todo esto? Bueno, porque la parrilla argentina era atendida por esta pareja joven argentina, de argentinos, con chicos en edad escolar, que un día también, lo mismo, hace 12 años, decidieron salir de Argentina solos, toda su familia, sus hermanos, sus papás se quedaron en Buenos Aires. Ellos dijeron, nos vamos de aquí, queremos otro tipo de realidad que la que estamos viviendo. Se fueron a este Puerto Carrillo, que es un pueblito muy chiquito que no vivirán ahí más de 500 personas. Pusieron un pequeño hotelito de unas 7, 8 habitaciones con su restaurante, que es una parrilla argentina, que venden carne nicaragüense, que la carne nicaragüense es muy buena y es tremenda parrilla argentina, es absolutamente muy recomendable. Y bueno, esta es otra pareja que dijo, nos vamos de nuestra realidad y nos vamos a buscar otra realidad diferente a Costa Rica, y es otro ejemplo más de los que ahí viven. Y así conocí mucha gente. Y bueno, estaba yo comentando acerca de esto porque quería llegar al punto de Costa Rica como este país que acabo de mencionar todas las cosas positivas porque tiene muchas cosas positivas. Pero ahora para hablar de las cosas negativas, que es la tremenda falta de infraestructura, porque la falta de caminos buenos, transitables en Costa Rica es evidente, pero es demasiado apabullante, porque es increíble cómo un país como Costa Rica no pueda tener lo que se considere un camino decente para poder transitar de manera adecuada las personas y por supuesto también los bienes. Y me hizo reflexionar en el sentido de que Costa Rica lo hizo al revés, porque Costa Rica logró primero lo más difícil, y lo vemos en todos nuestros países de América Latina, lo más difícil es poder llevar
a todos los rincones del país educación de calidad a los niños, alimentación de calidad a los niños y salud de calidad a los niños. Bueno, pues Costa Rica lo hizo. Costa Rica esto lo hizo ya desde hace décadas. Desde hace décadas. El analfabetismo es prácticamente cero en Costa Rica. La desnutrición es prácticamente cero en Costa Rica. Y los problemas de salud por falta de atención médica de los niños es prácticamente cero también en Costa Rica. Eso es lo más difícil de lograr, y Costa Rica lo logró ya, y lo logró por supuesto que sin tener los caminos. Y en cambio lo más fácil de hacer son la infraestructura, son los puentes, son las carreteras, eso es lo más fácil. Ahora, no se me equivoque, en América Latina en general hay mucha falta de infraestructura, pero en Costa Rica hay mucho más falta de infraestructura. Pero es mucho más notable ver cómo países han avanzado más en infraestructura, porque de nuevo es lo más fácil de hacer que en llevar los otros bienestares sociales que Costa Rica ya lo logró. Entonces es una ironía medio importante para Costa Rica, pero de nuevo la falta de infraestructura es muy, muy fuerte, muy notable. Tuve la oportunidad de conocer el puerto de Punta Arenas, que es el puerto más importante del Pacífico. La verdad es que, no hay mucho que decir. Se llama puerto porque es ahí donde van los barcos, pero por lo demás no tiene mucho más. Yo no lo vi, yo no vi una sola grúa de contenedores en el puerto de Punta Arenas. No me consta, que no digo que no las haya, yo no las vi. Y si usted sabe lo que le hablo, una grúa de contenedores se ve y se nota a distancia, simplemente por lo masivas que son. Así se pueden es. ver, No son sé. el tamaño de un edificio. No se pueden disimular. Y yo no la vi. Me cuentan, yo no conozco el puerto de Limón. Puerto de Limón es más importante aún. El puerto de Limón es el más importante de Costa Rica, que está en el lado del Caribe. Y me cuentan, yo no lo conozco, me cuentan que el puerto del Caribe tendrá escasas 2 o 3 grúas de contenedores. Y eso pues es algo imposible de hacer. Ahora, las vías de comunicación entre los puertos pues son absolutamente paupérrimas. Hay una carretera muy buena que conecta a Punta Arenas con San José, que es una carretera de cuota y que es la mejor carretera por mucho de Costa Rica. Es una carretera buena, pero sin embargo no tiene absolutamente nada que ver con lo que se necesita y nada que ver con lo que te cobran por esa carretera. Y me explico, es una carretera muy bien pavimentada, es una carretera muy segura, pero es una carretera que en general solamente tiene 2 carriles, 2 vías, que se hacen de doble del lado de donde esté subiendo a la montaña, cosa que es buena, para que los camiones se puedan hacer un lado y la gente la rebase por la izquierda. Pero la realidad de las cosas es que hoy en día, en el siglo XXI, y desde la última parte del siglo XX, las supercarreteras significan que son todo el tiempo de 2 carriles de cada sentido. Mínimo, 2 carriles de cada sentido, para que todo el tiempo los camiones y el tránsito pesado venga del lado derecho, la gente, el resto de los automóviles puedan transitar por el lado izquierdo todo el tiempo. Y esa carretera no existe todavía en Costa Rica. Y bueno, y la verdad de las cosas es que no se puede aspirar al desarrollo económico si no tienes unas vías de comunicación terrestre adecuadas, y Costa Rica no las tiene. Costa Rica tiene mucho desarrollo social, pero no tiene desarrollo económico, y no puedes lograr un desarrollo económico sin esto. Una gran inversión que se anunció en Costa Rica hace mucho tiempo, esto es conocido por todos, es esta planta famosa de Intel, de la fabricante de microprocesadores de chips, que se fue a instalar a Costa Rica. Fue un gran logro para Costa Rica, es un gran logro para América Latina, que un país de América Latina haya tenido una empresa de ultra alta tecnología como es la planta de Intel. Ajá. Pero no es casual que esta planta de Intel se haya localizado a solamente un par de kilómetros del aeropuerto de San José, ¿no? El verdadero desarrollo de un país es cuando la planta de Intel se haya puesto no en San José a 2 cuadras, a 2 kilómetros del aeropuerto, pero se haya puesto, digamos, en Nosara o en Nicoya, en Costa Rica. El día que una planta de Intel, pero ya ni siquiera vayamos de Intel, cualquier otra planta, una planta manufacturadora de automóviles o de muebles o etcétera,
que diga, ¿sabes qué? A nosotros nos conviene, tenemos muy buenas ventajas para poder operar y para poder establecer una planta en cualquier parte de Costa Rica, parte de San José, en cualquier otro pueblo. Ese día un país ya está en las vías de desarrollo o es indispensable para alcanzar las vías de desarrollo. Y esa parte le falta a Costa Rica aún. Entiendo. Esa parte le falta. Otra parte que le falta también es todos estos niños que tienen muy buena educación primaria en cualquier punto y rincón de Costa Rica, pues ¿dónde es donde van a ir a estudiar la universidad? Si es que van a estudiar universidad, pues necesariamente va a tener que ser a San José. Y en muchos casos también la preparatoria misma no la estudian ahí mismo, se tienen que ir fuera. ¿Por qué? Porque ahí todavía no existe esa infraestructura. Bueno, es lo único que quería yo mencionar de Costa Rica. Por lo demás, de nuevo, es simplemente mencionar que es una ironía grandísima que este país lo más difícil ya lo tiene resuelto y sin embargo lo más fácil lleva décadas tratando de resolverlo, que es la infraestructura. Hay muchos problemas internos por los cuales no se ha podido resolver este problema, pero necesitan resolverlo los ticos. Incluso un ferrocarril que iba a conectar al Puerto de Limón, que estábamos diciendo que es el más importante, iba a conectar Puerto de Limón con San José, tremendo proyecto, absolutamente necesario, se vino abajo, se acaba de venir abajo hace unos meses por problemas burocráticos y por problemas de intereses encontrados y intereses creados. Y ahora no se va a hacer ferrocarril. Y por tanto, de hecho yo los invito a ustedes que se metan a mi página de Facebook, en Alberto Padilla Economía y Finanzas, para que vean la fotografía que yo tomé en una de las carreteras de Costa Rica. Es una fotografía muy elocuente en donde es una carretera que conecta al Puerto de Limón, el más importante, con la provincia de Guanacaste, que Guanacaste es la provincia más rica de Costa Rica. Es donde están todas las playas más importantes, donde están los hoteles de lujo. Y yo tomé una fotografía porque yo venía por este caminito, que es un caminito, literalmente es un caminito, es un tendido de asfalto, simplemente, sin ningún acotamiento, absolutamente sin ninguno, sin ningún señalamiento en la calle, es simplemente un tendido de asfalto, no tiene una sola raya en medio, no tiene absolutamente nada, y donde vienen dos camiones de carga, encontrándose uno al otro, donde se pasan, cada uno en su carril, pero tienen escasos centímetros en los que se rozan entre ellos mismos y escasos centímetros en lo que tienen al lado opuesto para salirse de esta carpeta asfáltica. Y esa es la carretera que une a la provincia más rica de Costa Rica con el puerto más rico de Costa Rica, con el puerto de Limón. Y esa parte no puede ser. Obviamente uno no puede alcanzar una velocidad de más de 80 kilómetros por hora, imposible. Sí, es más, no puedes alcanzar 80 kilómetros por hora. Si alcanzas 80 kilómetros por hora será por espacio de unos 5 o 10 segundos, pero no más de eso. La velocidad promedio yo más bien diría que se acerca a los 45 o 50 kilómetros por hora. Y lo digo en serio, simplemente porque es imposible transitar más rápido en ese tipo de carreteras. Tarea pendiente de este país y esperemos que la pueda resolver de manera pronto porque es absolutamente indispensable. Wow, increíble. Así es, y lo más increíble de todo no es que no las tengan, sino que es que no las pueden hacer. Están ellos atorados en este asunto, no las pueden hacer, diversos problemas bueno, son intereses creados, porque no puedo entender otra cosa, son los que previenen que Costa Rica haga estas carreteras. Grupos, por ejemplo, había alguna concesión de una carretera también que se iba a hacer, pero como iba a ser de cuota, entonces la prensa se echó encima, la prensa apoyada por grupos de interés, y bueno, el punto es que terminan por cancelarse todos los proyectos relativos al avance de la infraestructura de este país, que son absolutamente necesarios. O sea que bueno, les gusta seguir siendo pueblerinos. A mucha gente en Costa Rica aparentemente sí. Qué pena. Y yo creo que es una buena manera de describirlo porque, de nuevo, simplemente no avanzan en eso. No avanzan en eso, no existe. No existe una sola carretera decente fuera de la que te acabo de mencionar. Increíble. Es increíble. O sea, mira, hoy por hoy todavía el trayecto, mira, por ejemplo, el trayecto a La Fortuna. Yo fui a La Fortuna. Yo salí del aeropuerto de San José. El trayecto del aeropuerto de San José a La Fortuna, que está en el volcán Arenal,
son alrededor de, no son ni 200 kilómetros, no son ni 200 kilómetros, y lo hice en 4 horas y media. Y son caminos que no solamente no quieres, sino no puedes. Bueno, los ticos yo creo que lo harán, pero no puedes transitarlos de noche, es imposible, no puedes. Alberto, Es punto cerca a un suicidio transitarlas de noche. te voy a comentar algo y seguramente eso será material para un próximo programa tuyo. Muchas de esas descripciones que nos acabas de hacer sobre la infraestructura de vialidad en Costa Rica se parece tantísimo a mi amada Venezuela. También. Oh, sí. Y las personas que nos escuchan seguramente más adelante te van a poder corroborar eso. Sin señalética, sin rayado, sin lo que llaman ojos de gato, que son unas cosas reflectivas, pésimas indicaciones para dónde te vas, cero asistencia en la vía, y así son las carreteras de los estados más modernos de Venezuela, o sea que ahí no hay sorpresa. Bueno, pues es una lástima. No, Es sí. una lástima. Déjame, yo te doy un ejemplo que a mí me gusta mucho en lo que es de diversificación de la planta productiva y bueno, pues yo creo que es la mejor manera de describirlo, diversificación de la planta productiva, es México. México, por eso te decía yo que Costa Rica lo hizo al revés. Porque México apostó grandemente en carreteras, ¿sí? Hoy todas las ciudades medianas de México están conectadas con supercarreteras, que son de cuota, son carreteras muy caras para transitar, pero son a la altura de cualquier carretera europea, y aparte tienes la opción de la carretera normal, regular. Pero todas las carreteras de México, todas las ciudades medianas de México están interconectadas por supercarreteras, 1, y 2, México tiene ferrocarriles también. Correcto. ¿Y qué te da por resultado esto? Que Costa Rica no tiene ferrocarriles y casi ningún país de América Latina tiene ferrocarriles, y mucho menos de manera extendida. Bueno, pues hoy en día México tiene muchas ciudades muy industriales. Hay Aguascalientes, se hizo una ciudad muy industrial. Hermosillo es una ciudad muy industrial. Zacatecas se ha hecho ciudad industrial. Querétaro, ni se diga, se ha hecho una ciudad industrial. Y muchas ciudades medianas más se han hecho industriales, y si no industriales, sí con empresas manufactureras, instalaciones fabriles muy, muy importantes. ¿Por qué? Bueno, porque justamente tienen fácil acceso de bienes, fácil acceso de productos por medio de las carreteras y también de los ferrocarriles. Y eso es lo que te da la infraestructura. ¿Qué es lo que no tiene México que sí tiene Costa Rica? México no tiene la cobertura de educación que tiene Costa Rica, no la tiene. Aún en esas ciudades medianas donde están estas empresas grandes y etcétera, no existe la calidad de educación que existe en Costa Rica, tampoco los servicios de salud. Y por eso te decía yo que Costa Rica hizo lo más fácil, y sin embargo lo más difícil no lo ha podido, Costa Rica hizo ya lo más difícil, perdón, lo más difícil ya lo hizo, y sin embargo lo más fácil no ha podido hacerlo. Qué pena. Bueno, ojalá esperemos, que pronto esperemos avancen. por el bien de los ticos que eso se resuelva de manera pronta. Así es. Bueno, hablando de tema relacionado, y este es un tema de la semana pasada, es propuesta de los países del ALBA de hacer una zona económica común. Y más importante también, o bueno, no más importante, pero relacionado con esto, es en teoría la intención de esta zona económica común de los países del ALBA de hacerle la competencia a la Alianza del Pacífico como zona económica. Un par de consideraciones nada más. Yo me pregunto, y lo digo sin sorna, suena sorna, pero lo digo sin sorna, yo me pregunto, ¿zona económica común de qué? ¿Qué tienen de común estos países? ¿Y qué se van a comerciar entre sí? ¿Qué es lo que se van a intercambiar entre sí? ¿Bananas? Pregunto yo. ¿Qué es lo que se van a comerciar? ¿No? Y es interesante porque yo lo pongo en estas palabras. Si estos países del ALBA, liderados por Venezuela, por Ecuador, por Bolivia, por Nicaragua y demás países caribeños, si tanto tienen en común
y si tanto se quieren hermandar, si tan hermanos son, ¿por qué no hacen un tratado de libre comercio entre ellos todos? Porque el ALBA, señores, lo único que es fuera de que Venezuela les da a estos países petróleo barato y estos países le entregan a Venezuela en especie, y ustedes venezolanos sabrán mejor que yo qué especie sea, porque entiendo que hay escasez en los supermercados, pero fuera de eso, ¿qué otra cosa es el ALBA? ¿Para qué es esta zona común del ALBA? ¿Para qué? ¿Qué se va a hacer diferente que no se esté haciendo ahora? ¿De qué va a servir? Fuera de hablar, sí, de que de los derechos sociales y de que el bienestar y que el buen vivir y demás otros términos muy lindos y muy bonitos, ¿qué beneficio económico va a haber? ¿En qué se va a impulsar la economía de estos países con esta zona común? ¿En qué? Yo les voy a decir cómo sí se puede impulsar de manera efectiva la economía de esta zona común. Es con un tratado de libre comercio entre ellos, entre ellos. Si el ALBA, si los países del ALBA son tan hermanitos y si tanto se quieren, ¿por qué no se hacen un tratado de libre comercio entre ellos? Olvídense de Estados Unidos. Sigan denostando a Estados Unidos igual. Estados Unidos igual, el imperio está bien, perfecto. No metan a Estados Unidos, no metan a ningún otro país. ¿Por qué no liberalizan el comercio entre ustedes? ¿Por qué no tienen un tratado de libre comercio Ecuador y Bolivia? ¿Por qué no tiene un tratado de libre comercio Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Venezuela? ¿Por qué condicionarlo al ALBA? ¿Por qué condicionarlo a cosas ideológicas? ¿Por qué no hacen un tratado de libre comercio? Y ya se acabó. ¿No? ¿Cuáles serían las razones por las cuales no lo hacen? Es que tienen demasiados problemas burocráticos, tienen demasiada corrupción y no tienen nada que ofrecerse en realidad. Bueno, entonces, pero vuelvo a lo mismo. O sea, porque fíjate tú lo que era incluso lo que Hugo Chávez, que en paz descanse, proclamaba. Los países bolivarianos, el sueño de Bolívar, fíjate tú, el sueño de Bolívar, la unión de América Latina, la hermandad de América Latina, pero sin embargo no pueden tener comercio libre. Entonces, ¿cómo me dan ganas de pronto de decirlo? Dilo, estás en Radio Next, puedes sí, ¿verdad? dale, claro. No puedo, porque hay quien se me ofende. Hombre. Pero ¿cómo pulgas te vas a hacer hermano de alguien y sin embargo no puedes tener libre comercio? ¿No? Fíjate lo que ellos proclaman. Tú y yo somos hermanos, vamos a ser hermanos, somos hermanos, nos queremos mucho, somos idénticos, tú eres mi hermano en el alma, yo te quiero, yo haría todo por ti, etcétera, pero no te voy a regalar nada, ni tampoco me vas a regalar nada a mí, todo te lo voy a vender a ti y tú a mí, porque no podemos tener libre comercio porque el libre comercio es dañino para nosotros. Entonces, ¿qué clase de hermanos somos? ¿Me explico? Totalmente. Porque ese es el discurso del ALBA, era el discurso de Hugo Chávez y el discurso, según Chávez, también de Bolívar. Vamos a ser los hermanos latinoamericanos, que era lo que yo decía siempre con lo del ALCA y lo que proclamaba Hugo Chávez también. Ok, saquen a Estados Unidos, sáquenlo, está perfecto. Vamos a dejar fuera a Estados Unidos, vamos a hacer un tratado de libre comercio latinoamericano. Vamos a abrir el comercio entre todos, de Latinoamérica, de México hasta Argentina. Si tan hermanos somos, vamos a empezar por tener la confianza comercial. Y no son capaces de eso. No son capaces de eso. En cambio, si encuentran una región como la Alianza del Pacífico, la cual no incluye a Estados Unidos, es una alianza latinoamericana de países latinoamericanos que se hermandan en realidad mucho más, que se fraternan mucho más que el ALBA, porque ellos sí abren el comercio entre ellos. Ah, no, pero el ALBA dice, no, esa opción no sirve, la que sirve es la de nosotros, la del ALBA. Pero ¿por qué sirve más la del ALBA? No lo dicen. Ellos hablan, o sea, podría leer la nota, pero ellos hablan de derechos sociales y de una serie de términos que utilizan que no tienen absolutamente nada que ver. Hablan del no entreguismo, hablan de la soberanía y demás payasadas que no tienen absolutamente nada que ver con el desarrollo económico. Y sin embargo,
cuando países como la Alianza del Pacífico, que son mismos países latinoamericanos, tratan de acercarse de manera íntima por medio del comercio, son criticados estos por los países del ALBA, lo cual es una ironía totalmente incomprensible por parte de los países del ALBA. Ahora, la única cosa que se me ocurre es que ellos necesitan que sus respectivos pueblos sigan siendo bunch of losers, un poco de gente pobre que no tenga opciones de ninguna clase de salir de abajo para mantener, porque el ALBA es básicamente una estructura ideológica. Evo Morales salió hoy a decir: si falta algo en la mesa, no sirven las ideologías. Búscalo en el diario de Caracas.com y te vas a dar cuenta. Evo Morales te dice eso. Saca la cuenta. que si falta algo en la mesa, no sirven las ideologías. Eso es correcto. Bueno, mira, que primera cosa razonable que escucho hablar de Morales, te lo digo en serio, la primera. Pero si es así, entonces, ¿por qué no se pone a trabajar para eso? ¿No? Porque le sirve a la gente pobre. Necesitan que la gente siga siendo pobre. Mientras más pobre, más manipulable. Déjame te digo otro elemento, otra reflexión acerca del ALBA que explica perfectamente bien qué es lo que aglutina el ALBA y por qué es tan fácil ser miembro del ALBA y no abrirte al comercio y, en pocas palabras, mantenerte en una serie de políticas no de políticas, de una serie de ideas que nada tienen con el desarrollo económico. Uh-huh. Y esto es Nicaragua. Uh-huh. Me explico. Fíjate, ¿qué es lo que a ti te permite? ¿Qué es lo que a un país típico del ALBA, y típico me refiero a Venezuela, Bolivia, etcétera, qué es lo que les permite a ellos acaparar estas ideas y estas diatribas, etcétera, en supuesto favor de los derechos sociales, etcétera, y hacer todo lo que están haciendo? ¿Cuál es la característica fundamental, la constante que hace que tú puedas pertenecer al ALBA y no pertenecer a la Alianza del Pacífico y, en pocas palabras, tomar cualquier tipo de decisión económica que tú quieras, que por más mala que sea, y de todo modo sobrevivir? ¿Cuál es la constante de todo esto? Ser antiimperialista. No. Ese es uno de los resultados, pero no es la constante. ¿Cuál es la constante? La constante económica, ¿cuál es? El petróleo, los hidrocarburos, el petróleo. La energía. ¿Y por qué lo digo? Porque ahí está Nicaragua. Uh-huh. Nicaragua pertenece al ALBA. Okay. Nicaragua tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Nicaragua. ¿Por qué tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos Nicaragua ratificado por Daniel Ortega? Ratificado. El tratado de libre comercio de Nicaragua con Estados Unidos no lo negoció Daniel Ortega, pero entró en operación con Daniel Ortega y Daniel Ortega lo ratificó. ¿Por qué lo ratificó Daniel Ortega? ¿Pragmatismo? Claro, pues no tiene petróleo. Correcto, pero Venezuela sí lo tiene. Bueno, eso es lo que te estoy diciendo. Es que el tener petróleo te permite hacerte el pendejo todo el tiempo que quieras. Esa es la realidad de las cosas. Daniel Ortega no tiene la margen de maniobra para hacerse el pendejo. Él no puede. Entonces él va y habla y dice, y etcétera, etcétera, pero él ratificó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no tiene petróleo. Entonces, cuando no tienes petróleo, te tienes que sincerar económicamente, tienes que tomar decisiones económicas ortodoxas, disciplinadas. Y por eso Daniel Ortega va y se mete a la cama con el ALBA. ¿Por qué? Por el petróleo, justamente. A él se lo dan barato. ¿Sí? Claro. Pero como no tiene petróleo él, entonces por eso tiene que tener otra fuente de ingresos. ¿Y cuál es la fuente de ingresos? Disciplinarse económicamente, que es un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y ese es todo el asunto. Si el petróleo, si estos países, si Venezuela no tuviera petróleo, Venezuela fuera un país con mucho más desarrollo económico y, por supuesto, sin socialismo del siglo XXI. Porque lo que te viene a estropear es la fuente de ingreso segura, que es el petróleo. Eso es lo que te permite. Y es que Venezuela también está hipotecada hasta los tuétanos y toda su producción petrolera está muy, muy reducida, y con todo y todo le siguen comprando gasolina a Estados Unidos y le siguen vendiendo petróleo a Estados Unidos, porque son al fin y al cabo los únicos que pagan en efectivo, en cash. Money talks. Bueno, pero exactamente, pero Venezuela, sea lo que sea, tiene dinero.
muy mal administrado, tremendamente mal administrado, pero tiene dinero. Y por eso te puedes dar el lujo, que es el ejemplo que yo siempre he dicho, es el ejemplo del niño junior, ¿sí? Yo siempre lo he dicho, no es la primera vez que me lo has escuchado. Si Alberto Padilla fuera un país y Alberto Padilla tuviera un papá que se llama Petróleo, que el papá me financia absolutamente todo, yo ya sé que tengo garantizada mi futuro económico con mi papá Petróleo, pues Alberto Padilla en primer lugar ni me metí a la escuela, de pendejo me meto a estudiar, y de pendejo me porto bien. Yo estaría fumando marihuana y estaría haciendo esto, estuviera manteniendo a 48,000 viejas, tuviera 48,000 hijos, al cabo que yo sé que el dinero no me va a faltar. Claro. Pues sí, pues es que es lo mismo que te da el petróleo te marea, cuando tienes dinero en exceso, te marea y puedes hacer lo que se te pegue la regalada gana, hasta que un día la realidad te alcanza, que es lo que está pasando en Venezuela. Por cierto, que me lleva al otro punto. Yo no entiendo con qué pantalones presidentes como Nicolás Maduro, por supuesto, pero también Correa y Morales de Bolivia, van y critican a la Alianza del Pacífico y tratan de poner una opción, una competencia de la Alianza del Pacífico, como lo del ALBA, con la zona económica del ALBA, etcétera, con el ejemplo tan atroz que es Venezuela, por favor. ¿Con qué cara lo hacen? Es que es cierto. ¿Con qué cara? ¿Qué tienen que defender, por el amor de Dios? ¿Qué sé yo? Vean lo que está pasando en Venezuela, y lo estoy diciendo yo, que no vivo en Venezuela y que no he ido en Venezuela. Hace 8 años que no voy a Venezuela. Pero ahí están las cifras económicas. No necesito ir a Venezuela. Ahí están las cifras económicas. O sea, ¿qué tiene que ir a demostrar? O sea, ¿cuál es el ejemplo? Yo quisiera que Morales y que Rafael Correa nos dieran un ejemplo de lo que ellos quieren lograr. Porque si es Venezuela no lo es, si es Cuba tampoco lo es, desafortunadamente. Entonces, ¿qué es? Que me enseñen qué es lo que quieren que aspiremos a. Un ejemplo exitoso para variar, ¿no? Exactamente, o sea, que me den un ejemplo. ¿Me explico? Porque Rafael Correa puede hablar de su exitosa gestión como presidente en Ecuador, que lo ha sido, y es cierto. Pero acabamos de decir que Costa Rica es un exitoso ejemplo también, y no tiene petróleo, y no tiene tampoco asuntos antiimperialistas. Chile lo mismo, Uruguay absolutamente lo mismo. ¿Me explico? Y últimamente, el caso de Ecuador tampoco es elocuente, tampoco es ejemplar, porque la verdad de las cosas es que, así como Daniel Ortega, un poquito menos, pero así como Daniel Ortega, a Rafael Correa le encanta hablar, le encanta decir todas las cosas que está diciendo, pero su operación, su manera de ejercer su política económica es bastante ortodoxa, es bastante disciplinada. No en balde es un doctor en economía. Porque él hablará y hablará y hablará y hablará, pero él opera con la mano derecha a la hora de operar la economía, y esto así es. Entonces Ecuador tampoco es un ejemplo. O sea, cuando el presidente Rafael Correa habla de que su gobierno es diferente porque todos los logros que ha hecho, bla, 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 pues es diferente por la efectividad de lo que ha hecho, pero lo que ha hecho han sido reglas económicas bastante ortodoxas que están en el libro de economía. No es ninguna cosa novedosa llamada socialismo del siglo XXI ni nada, para nada. Él le podrá poner el nombre que él quiera, pero en realidad es una gestión económica bastante ortodoxa basada en los libros de economía que él leyó en el doctorado en Estados Unidos. Así es. Hay que decirlo. El único que sí ha hecho y que hizo reformas económicas basadas en una ideología que es diferente a las decisiones económicas ortodoxas, que no estoy hablando de un socialismo del siglo XXI porque nadie sabe qué es lo que es, pero que realmente siguió decisiones económicas basadas en ideología económica diferente a las decisiones económicas ortodoxas, fue Hugo Chávez, y ahí está el resultado de lo que está pasando en Venezuela. Ahí está. Ahí está. Pero ¿por qué Ecuador no está teniendo estos problemas? Porque es que Ecuador no ha tomado ninguna decisión económica en ese sentido, en lo más mínimo, para nada. Así es. Todo lo contrario, una gestión económica bastante buena. Y también Bolivia, he de decirlo, Bolivia tiene buenas cifras económicas porque el gobierno, mal que bien, ha tomado decisiones económicas relativamente sensatas. Argentina no. Argentina tampoco. Por eso Argentina está como está.
porque no han tomado decisiones económicas sensatas. Lo mismo que Venezuela. Bolivia sí, Nicaragua también, y porque esa es una cosa que hay que identificar. Una cosa es lo que diga el presidente que hace y otra cosa es lo que hace. Pero, Correa dice que hace tal cosa, pero en realidad hace otra. Lo mismo Ortega. Él dice que hace una cosa, pero en realidad hace otra. Y Morales también. Hugo Chávez, ese sí ponía la lengua donde ponía el dinero, ponía el dinero donde ponía la lengua. Él decía que lo iba a hacer y lo hacía. Y por eso está Venezuela como está. claro, pero ¿por qué, por ejemplo, personajes como Cristina Kirchner, el gobierno que tiene ahora Venezuela, que es continuidad administrativa, en quote, de lo que hacía Hugo Chávez, por qué ellos tomaron estas pésimas decisiones? Y Argentina, en cambio, dices tú. Argentina y Venezuela, que son los más notorios, en cambio Nicaragua, Ecuador, incluso Bolivia se está portando relativamente bien en cuanto a cuestiones económicas, porque tenemos gente conocida en Bolivia que dice, sí, tú consigues básicamente lo que tú quieras en Bolivia, sí lo hay. Sí, sí, sí. ¿Por Sí. qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta diferencia? O sea, ¿será que Hugo Chávez y Cristina Kirchner realmente se creen así como Napoleón Bonaparte? En cambio, estos dos, los otros son como más, mira, déjame hacer esto por si acaso mi retórica no me funcione. Sí, vaya, yo creo que en ambos casos, tanto, bueno, más que Cristina, también fue Néstor, ellos querían, ¿cuál fue la política? La política fue gastar mucho dinero en las bases, gastar mucho dinero abajo en el pueblo, gastar mucho dinero, seguramente para tener apoyo político. Y sin darse cuenta o ignorar el futuro. Yo creo que ellos decían, a ver, por lo pronto tengo que gastar mucha plata para... Porque tú sabes muy bien, hasta hace poco tiempo, las cifras de desarrollo social de Venezuela eran buenas en el sentido de la cantidad de gente que Hugo Chávez sacó de la pobreza y la insertó a la no pobreza. La CEPAL misma daba un espaldarazo a esto. Es decir, Hugo Chávez era bueno para sacar a gente de la pobreza abajo, mientras mataba a la gallina de los huevos de oro arriba. Correcto. Pero abajo sacó a gente de la pobreza. La pregunta es la sostenibilidad del modelo. Obviamente el modelo era insostenible, que lo estamos viendo en este momento, pero ¿por qué lo hacía? Yo quiero pensar que lo hacía para poder acrecentar su popularidad. Por eso Hugo Chávez era tan popular. Correcto. Masivamente popular, porque él ayudaba a los de abajo. Y él decía el futuro, adelante veremos. Por lo pronto digo que lo que necesito es el futuro, es la base que me apoye. Y lo mismo hacían los Kirchner, exactamente lo mismo. Por eso los Kirchner, de todos modos, tienen apoyo popular, porque atacan a la gente abajo, al margen de que el modelo no sea sostenible en el tiempo. Entiendo. Esa es la única explicación que yo tengo. Y lo que alcanzo a leer de Maquiavelo, por ahí debe venir la onda, porque no, de otra manera es incomprensible. Yo creo que Hugo Chávez realmente pensaba que su modelo, bueno, hay que pensar, o sea, haciéndole un favor al difunto Hugo Chávez, la verdad, yo creo que él pensaba que su modelo iba a funcionar. ¿Cómo? No sé, porque si te pones a pensar, bueno, vaya, digámoslo de esta manera, es que el modelo de Chávez hubiera funcionado si hubiera administrado bien el dinero del petróleo, simplemente, si lo hubiera administrado bien, hubiera tenido aspiraciones menos amplias y hubiera controlado la corrupción. El modelo hubiera funcionado bien. Lo que pasa es que a la hora, evidentemente, pareciera que Hugo Chávez no era una persona con la educación necesaria como para lograr lo que... Porque, ¿cuál es el problema que tiene el modelo chavista? El problema del modelo chavista es que no resuelve, bueno, ya no resuelve nada, pero al principio no resolvía de dónde vas a sacar el dinero. Porque sí, el modelo chavista era vamos a gastar en esto, vamos a gastar en el pueblo, vamos a gastar en los países caribeños, vamos a dar el petróleo barato. Todo eso es muy lindo, y las misiones, y esto, y los servicios de salud, y vamos a hacer esto, y esto, y esto, y esto. Ok, perfecto, claro que sí. Pero tú estás hablando de que vas a gastar 25, pero tú nada más tienes 20. Sí, qué lindo que vas a gastar 25, pero nada más tienes 20. Entonces, ¿de dónde vas a sacar los otros 5? Y ese era el problema que no resolvió Hugo Chávez ni tampoco Cristina. Es un problema de gasto, es un problema de ingreso, es un problema de que no estás ingresando lo suficiente de lo que estás gastando.
Lo que pasa es que me da la impresión que en Venezuela el régimen tenía personajes que querían hacer experimentos y como tenían el apoyo del jefe, entonces aprovecha y pone al tipo a que haga los experimentos, como por ejemplo un tipo como Giordani, que se supone que era el ministro de Planificación y pasó a distintas posiciones dentro de la cuestión económica, que sistemáticamente a donde lo ponían producía el efecto nefasto necesario para ir deteriorando con los años la economía venezolana. Ahora, para mí está en un punto terrible, yo no sé si de no retorno, pero la industria petrolera en este momento tiene un grado de deterioro tal que dudo que pueda recuperarse a los niveles de cuando tenía hace 14 años. Y la verdad también te voy a decir una cosa y nada para terminar, Donatella y querido público, y es la siguiente, y esa es otra parte que a mí me frustra muchísimo de estos países. La verdad de las cosas es que estos países del ALBA, y volviendo a sus intenciones, si tan hermanos son, deberían de estar perdiendo el tiempo, deberían de dejar de perder el tiempo en payasadas como la de la zona común, y si tan hermanos son, deberían de unirse para ayudar a Venezuela. Estoy de acuerdo. Tienen un problema mucho más apremiante como grupo tienen un problema mucho más apremiante que resolver, que es ayudar a Venezuela, que estar pensando en una zona común para hacerle competencia a la Alianza del Pacífico. Las prioridades las tienen volteadas. Tienen un problema grandísimo en Venezuela. Tienen el país madre, si tú quieres, de todos estos ideología del ALBA y del socialismo del siglo XXI, que es el país madre que es Venezuela, que está prácticamente en llamas, y estos todavía siguen con la estupidez acá de vamos a crear un grupo, etcétera, y acá haciéndose estupideces mentales. En realidad, si tan hermanos son, deberían de unirse todos para ayudar a Venezuela a sacarlo del problema, porque Venezuela es el que está dando el mal ejemplo de lo que ellos quieren lograr. Es verdad, es verdad. Bueno, se nos acabó el tiempo, ¿cómo ves? Pues sí, la verdad que se me fue la conversación así. Acaba de cambiar la hora a las 4 en punto. Exactamente, espero que haya sido fructífera y entonces pues la seguimos mañana. Acuérdense que de lunes a viernes este programa de Padilla en América a esta misma hora, 3 de la tarde tiempo del este de Estados Unidos. Nos vemos el martes. Gracias. Si Dios quiere, chao. Usted está en sintonía de radiodex.com.